Luxación de hombro, ¿qué es? Se define la luxación como la pérdida de continuidad entre los huesos que forman a una articulación, por ejemplo, entre la escápula y la cabeza humeral que se produce en el hombro. Estas lesiones pueden ser simples cuando solo implica el daño de los ligamentos de la articulación. Lo más común. Las luxaciones más comunes en los deportes de contacto son tres: hombro, rótula y tobillo. Tienen en común que responden a traumatismos originados en la práctica deportiva. ¿Qué es la luxación de hombro? Una luxación en el hombro es una lesión habitual en la práctica deportiva y se produce cuando la cabeza del húmero sale del glenoides. Esto provoca un gran dolor e impide mover el brazo. Existen diferentes tipos de luxación de hombro. Luxación dupcoraidea. De las luxaciones anteriores de hombro es la más común. Ocurre cuando la cabeza del húmero se sitúa por debajo de la apófisis coracoides de la escápula. Las causas más frecuentes son caídas sobre la mano o sobre el codo cuando está extendido, un poco separado del tronco y hacia atrás. Luxación extracoraidea. La cabeza del húmero se sitúa sobre el reborde glenoideo y no sobrepasa el cuello del húmero. Suele darse en caídas cuando el brazo está en una posición de rotación interna forzada, por lo que no es muy común. Luxación intracoraidea. Ocurre cuando la cabeza del húmero se coloca sobre las costillas. Se da cuando hay una caída en flexión, aducción y rotación interna. Síntomas de luxación de hombro. La luxación de hombro es muy dolorosa, hasta incluso llegar a impedir que el paciente pueda mover el brazo. En la mayoría de los casos, además, la luxación se produce por un desplazamiento hacia la parte interior del hombro, moviéndose la deformación que produce. Tratamientos para la luxación de hombro. La luxación de hombro produce que es un dolor muy intenso, por lo que requiere una atención inmediata para colocar la cabeza del húmero en el lugar correspondiente. Esto requiere maniobras mecánicas concretas que solo puede hacer el especialista en traumatología o fisioterapeuta. Luxación de tobillo. La luxación de tobillo es una lesión poco frecuente, pero que generalmente está asociada a traumatismos de gran violencia, como accidentes de tráfico o deportivos. Este tipo de lesión se diferencia de los esguinces, ya que sucede cuando se desplaza algún hueso que forma parte de la articulación. ¿Cuánto tiempo tarda en sanar una luxación en el tobillo? Los esguinces de tobillo son frecuentes, representando el 25% de todas las lesiones relacionadas con el deporte. Con reposo y tratamiento adecuado, la mayoría de los esguinces de tobillo se curan en un plazo de 4 a 6 semanas. Los esguinces de cambio ocurren cuando nuestros tendones y ligamentos sufren un estiramiento violento, sin comprometer los huesos de la articulación ni la estructura de tejidos que la rodean. Las luxaciones se producen por diferentes motivos. Luxaciones por traumatismos. Ocurren por las lesiones deportivas o por accidentes que provocan la separación de la articulación. Esta es la causa más común de luxaciones de tobillo. Luxación por tracción muscular. Es consecuencia de movimientos inadecuados, bruscos, violentos o involuntarios. Luxación de forma espontánea. Se debe a la debilidad articular y especialmente en pacientes con enfermedades que debilitan consistencia de los huesos y articulaciones. Luxación de causa congénita. Estas se producen en la época fetal o por alteraciones de nacimiento de la elasticidad articular. Luxación reincidente. Cuando no se trata de la manera adecuada y se tiene una mala curación, persistente la rotura de ligamentos y la luxación aparece ante cualquier traumatismo. ¿Cómo identificar una luxación de tobillo? Este tipo de lesiones se caracterizan por la presencia de diversos síntomas, como por ejemplo, dolor intenso que aumenta al mover el tobillo, deformidad de la articulación, incapacidad de movimiento, hinchazón o inflamación, en algunos casos, sangre dentro de la cavidad articular. Ante estos síntomas se recomiendan acudir a un centro médico de urgencia como el Hospital del Trabajador para recibir una atención y tratamiento oportuno. Las luxaciones de tobillo pueden ser tratadas de diversas maneras, dependiendo de la gravedad de la lesión, como maniobra para reducir la luxación y devolver al hueso a su posición natural, inmovilizar la articulación dañada, cirugía en casos más graves, terapia física para recuperar el movimiento completo de la articulación lesionada. Si quieres evitar este tipo de lesiones, existen alternativas que puedes considerar tanto a la hora de hacer el deporte como al desplazarte con tranquilidad. Entre estas están: haz un calentamiento antes de realizar cualquier actividad deportiva. Ejercitarte regularmente, así aumentarás la flexibilidad de tus articulaciones y la resistencia de tus ligamentos. Fortalece la musculatura de los tobillos con ejercicios específicos. Protege tus tobillos al realizar deportes de contacto. Usa calzado cómodo y antideslizante.
Evita caminar por terrenos resbalosos para prevenir caídas que puedan derivar a una luxación. A continuación yo hablaré sobre la rótula. La luxación aguda de la rótula se origina cuando se pierde la relación de la patela con el fémur y la rótula se desencaja de su sitio. Es una lesión que puede ser espontánea o producto de algún traumatismo. Si haces algún movimiento fuerte, si te golpeas alguna caída con eso y puede causar que con el tiempo se desgasten más tus ligamentos y empieza a tener artritis aún siendo joven.